Estás escuchando B de Biblio. ¡Más que solo libros! Episodio 41. Entre estantes. Conversaciones que conectan. Bibliotecología, pedagogía y aprendizaje. Hola, yo soy Katy y bienvenidos a un episodio más de B de Biblio, más que solo libros. Hoy tenemos un invitado muy especial, Mauricio Alexander Céspedes Soto. Es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica y máster en educación con énfasis en pedagogía universitaria por la Universidad Nacional. Su trayectoria académica y profesional se ha orientado a la docencia, la innovación pedagógica y la formación universitaria y la investigación en educación. Cuenta con experiencia docente tanto en educación secundaria como universitaria, desempeñándose como académico en la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Escuela y en la Escuela de Historia de la UNA. Asimismo, ha elaborado en distintas instituciones educativas y ha participado en proyectos de investigación, extensión y acción social universitaria. Ha participado como ponente en congresos y encuentros académicos nacionales e internacionales sobre la educación, didáctica de las ciencias sociales y pedagogía universitaria, además de mantener una actividad de formación en temas de ciencia abierta, educación abierta e investigación educativa. También ha colaborado como lector de trabajos finales de graduación, como evaluador de pares para publicaciones académicas. Su experiencia combina la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la gestión académica, con especial interés en la formación profesionales, el pensamiento histórico, la innovación educativa y la vinculación entre la universidad y la sociedad. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, Katy, y a los compañeros también. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, con una serie de preguntas, pero vamos a hacer una pregunta como rompehielo para iniciar. Bueno, sería como si tuviera que describir la relación entre la pedagogía y la bibliotecología con un libro, ¿cuál elegiría y por qué? Bueno, elegiría Pedagogía de los Sueños Posibles de Paulo Freire porque creo que este libro ayuda mucho también a ver estos mundos utópicos, toda esta cuestión de la justicia social y demás, desde quienes quieren acercarse a lo que es enseñar y no verlo de una manera mecánica, sino también de soñar más allá de lo que la realidad a veces nos quiere limitar. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ¿verdad?, con las preguntas ya. ¿Qué puede aportar la pedagogía a una persona, un profesional que tradicionalmente está asociado con los libros, la información y las bibliotecas? Ok, aquí creo que es muy importante ver que la pedagogía nos ayuda o es una de las maneras en las cuales podemos educar para esta libertad, poder compartir con estas personas, dialogar con las otras personas que están también construyendo con nosotros y analizar la realidad en la que estamos y comenzar a criticar también en el entorno en el que estamos, en las dinámicas en las que estamos y a través de esos cuestionamientos poder imaginar otros mundos posibles, otras realidades posibles y otras luchas encaminadas a lo que es la justicia social, la igualdad, la horizontalidad y la interculturalidad. Y bueno, ahorita como uno como estudiante, ¿verdad?, de bibliotecología o cualquier persona que se quiera formar, ¿qué habilidades considera que esa persona debería tener, ¿verdad?, para iniciar? Creo que algo muy importante y que Freire también siempre lo apuntaba, ¿verdad? Era el tema del diálogo, pero de esa horizontalidad. No creerme yo más que la otra persona que tengo al frente, porque esa persona también tiene una historia, tiene una identidad y me aporta a la construcción que yo tengo. Entonces, desde esa horizontalidad, dentro del diálogo que se está dando ya en el proceso de formación o en ese compartir, creo que es vital que entendamos las personas que se vayan a dedicar o que estemos dentro del plano de la pedagogía, el poder entender que es necesario establecer diálogos de la horizontalidad, reconociendo que el otro también tiene que aportarme y que yo tengo también que aportar y que juntos podemos llevar a nuevos entendimientos o conocimientos desde las relaciones que estamos interactuando o desde lo que estamos co-construyendo juntos. Sí, bueno, yo pienso que es importante, ¿verdad?, que si yo soy el profesor, no creer que yo tengo la verdad absoluta y que los estudiantes simplemente no me pueden aportar nada. Claro, porque
hay un saber o un conocimiento que ya es propio, digamos, de la formación que tenemos en X campo, en X área, pero la habilidad aquí no es que tanta información yo tenga, porque si yo puedo tener mucho conocimiento, puedo saber mucho de un tema, pero si no tengo la capacidad de poder acercarme a las personas desde esa horizontalidad, entonces no puedo construir esos procesos de transmisión y de compartir ese conocimiento, y al fin y al cabo todos sabemos algo. Freire siempre decía todos sabemos algo y no todos sabemos todo tampoco, ¿verdad? Entonces es poder entender que a pesar de que yo esté especializado en un X tema, no puedo pretender desde ahí pensar que el resto de las personas desconocen absolutamente todo, no saben nada, y que entonces yo vengo a iluminarlos porque ellos desconocen todo. No, no, o sea, hay todo este proceso en el cual nos vamos a acercar a la persona y juntos poder intentar, ¿verdad?, llevar a ese proceso de creación en conjunto desde lo que yo sé, pero teniendo claro que la persona que está delante mío es una persona que tiene una historia, que tiene una identidad y que es un ser humano. A partir de eso, porque la persona que está enfrente mía no es un objeto, no es esto que decía Freire de la pedagogía bancaria, perdón, de la educación bancaria, donde yo vengo entonces y deposito a manera de embudo todo lo que yo sé sobre una persona y nunca hubo una conexión, nunca hubo una crítica, nunca hubo una verdadera formación de un pensamiento crítico. Creer que en educación venir y tener el contenido es lo único necesario, sería estar errando, ¿verdad? Porque entonces nos llevamos a la manera en la cual podemos comunicarnos y crear junto a la persona que tenemos frente a nosotros. Sí, exacto. Y ahora pensándolo tal vez como tipo desde una persona que está en una biblioteca, ¿cree usted que podría ser educador? ¿Y por qué cree usted? Hay un autor, Juan Gómez, que también menciona esto, ¿verdad? Uno de los libros que tiene, de los tomos que se sacó para la Universidad Nacional, donde él menciona que hay personas que no necesariamente son de educación, pero que se pueden llegar a relacionar en estos espacios. Lo pienso cuando hablamos de estas cuestiones ya de la unidad de la información y demás. Yo creo que el bibliotecólogo y la bibliotecóloga tiene un papel sumamente importante, y lo hemos comentado incluso en clases, ¿verdad?, que va más allá de solo suministrar una información. Estas unidades de la información son espacios para también educar, pero son espacios para crear mucho conocimiento. Aquí el tema no es que la información está en la unidad y que el usuario entonces venga y llegue y ustedes nada más le faciliten. No, no. Yo creo que hay todo un proceso de formar y generar habilidades por parte del bibliotecólogo, no solo en brindarle la información al usuario, sino también ayudarle a cuestionar desde qué fuente lo está consultando, desde quién se está posicionando, desde a qué responde cada editorial, o incluso desde cómo podemos seguir viendo las dimensiones a nivel político que hay también de la información y cuestionar el espacio, ¿verdad? Porque muchas veces ahora ya la información tal vez no la vamos a encontrar solo en los libros que tenemos, sino también en todo este espacio digital. Entonces creo que es vital que los profesionales en bibliotecología también lleguen a educar a estos usuarios a cuestionar desde dónde están accediendo a estas bases también, desde cuáles son las fuentes que dicen, bueno, este es el conocimiento que está. Yo creo que es llegar a cuestionar esa dimensión ética también de la información, desde cómo se accede, desde dónde se accede, que es vital comenzar a ver desde la formación en bibliotecología también. Sí, bueno, y ahora que menciona también, ¿verdad? Esto y sobre todo lo que dijo del banco, ¿verdad? Y la información que solo se deposita. ¿Qué diferencia cree entre, ¿verdad? Entre llegar y, bueno, enseñarle a la persona dónde está la información y listo, a que, bueno, explicarle cómo se utiliza, o sea, dónde la debe buscar? ¿Cuál cree que es la diferencia? Yo creo que vuelvo y apunto en esto. Tiene que haber una dimensión ética por parte de los profesionales de bibliotecología que se están formando, entender la misma, romper primero con esa visión a veces instrumental, que es como un fantasma que a veces está ahí, o que hace creer que ustedes nada más son como técnicos que están para facilitar a otros profesionales. Yo creo que ese fantasma hay que dejarlo ya de lado, y es algo que siempre les he comentado. Ustedes son profesionales con altas capacidades también y habilidades de formación, porque a veces se habla de democratización de la información y muchas personas creen que democratizar la información es tener la información ahí, pero ¿qué va más allá de eso? Vuelvo y digo, es llegar y hablar con ese usuario, hacer conciencia de cuál base de datos, qué se está sesgando, o cómo es posible que todavía el norte global sigue amasando todo lo que es esta cuestión de las bases de datos y deja por lado todo lo que otros países quieren hablar o decir también sobre la información, porque se amasa desde ahí. Entonces creo que es también enseñar al usuario y a la persona que está consultando el decir, ok, cuestionarse quién está brindando esta información,
con qué carga se está brindando esta información, qué sesgos están en esta información y hacia dónde quiere reproducir esta información el discurso. Es llevar a cuestionar no solo un contenido que está ahí, sino también desde quién lo está produciendo, a cuál es la intencionalidad del mismo y no solo quedarse en que era un dato o mero contenido que está nada más de consulta. Dice, ¿cuál considera que es uno de los mayores retos pedagógicos que enfrenta actualmente, digamos, se enfrenta actualmente las personas, bibliotecólogos, docentes, como... Creo que uno de los principales es recordar las dimensiones de la pedagogía, su dimensión epistemológica, su dimensión política, su dimensión ética y su dimensión estética, ¿verdad? Que es algo que a veces comentamos o hemos hablado también en clase. Llegar a pensar que la pedagogía es nada más una manera o métodos que llevan a aprender un contenido o X información ya está errando, porque quita toda la carga política. Este discurso de la neutralidad hace que entonces nosotros no tomemos el papel que necesitamos estar tomando referente a las luchas que hay que dar a nivel social, a las luchas que hay que dar referente a la igualdad, a buscar procesos en los cuales no se tenga que callar sobre las injusticias o los procesos, perdón, o los mecanismos de opresión que están. Creo que ese es uno de los principales retos, el recordar que la educación sí es política, tiene todo un trasfondo ético, tiene toda una base epistemológica, porque muchas personas también creen que enseñar es cualquier cosa y que nada más, sí, me aprendo esto rápido, voy, no, tiene toda una intencionalidad, debe haber todo un proceso también de formación y no es nada más, como coloquialmente dicen, soplar y hacer botellas, ¿verdad? Lleva toda una intencionalidad, ese compromiso. Creo que es parte de lo que hay que seguir concientizando, que la persona o la pedagogía no es nada más venir y hablar sobre un contenido, no, tiene toda una carga, toda una dimensión, todas unas áreas que son necesarias al seguir cuestionando, al seguir debatiendo, e incluso el recordar que la pedagogía es algo que es inacabado, todavía está en constante debate, responde a un tiempo y al lugar también. Nosotros no podemos seguir pensando que la educación se va a seguir dando de la misma manera como se daba hace 200 años, con las discusiones de hace 200 años, sino más bien seguir en esa conciencia, en esa lucha, y para mí siempre muy marcado el tema de que vaya enfocado a contribuir a una justicia social. Y bueno, ahora que verdad que menciona eso, que usted piensa, digamos, qué errores podría cometer una persona intentando enseñar sin tener bases, herramientas en la pedagogía. Que usted diga, esos errores podrían ser muy graves, digamos. Creo que el tomarse a la ligera, que es educar, vuelvo y digo, hay personas que son sumamente conocedoras sobre un tema, ¿verdad? Tienen toda una preparación y una formación, que creen que llegar y hablar con una persona es cualquier cosa, ¿verdad? Y decir, ok, voy a hacer una actividad y yo voy a dar una charla y en esta charla yo me voy a encargar de decir toda la información de lo que sé, perdón, que era algo lo que comentábamos. Creo que ese es un error que se podría tener, conocimiento, ¿verdad? Si yo no reflexiono todo lo que tengo a nivel teórico con mi práctica pedagógica, yo no voy a poder mejorar dentro de los procesos pedagógicos que estoy brindando. Esa praxis de entender y cómo seguir reflexionando sobre lo que la teoría y la práctica me va brindando es elemental. Y también creer que son todos recetas o aspectos que se pueden sacar nada más de la IA. Por ejemplo, uno de los principales problemas que yo sigo viendo es que las personas nada más creen que con poner la ChatGPT y decir, ok, necesito una actividad didáctica sobre X tema, ya eso me va a resolver la información. Siempre es muy importante tener claro que dentro de la pedagogía es vital conocer las personas con las cuales yo estoy trabajando. El poder entender no solo de dónde vienen, quiénes son, sino también ir más allá de su historia, porque eso me da los elementos para poder, vuelvo y se lo repito, desde la horizontalidad poder conectar. Uno de los principales errores es esa verticalidad de creer que el proceso formativo es donde yo estoy arriba y el resto está abajo. Y también el seguir pensando que todo puede salir de todo este sistema de IA, o incluso el creer que poner herramientas que hagan a veces un poco más dinámica la clase ya resuelve los procesos formativos. Yo puedo hacer didactismo y entonces meter un montón de actividades y las mismas no llegan a nada. Entonces no es solo
qué estoy yo implementando, sino es también con qué trasfondo lo estoy haciendo y con qué intencionalidad pedagógica la misma se está incorporando para así llevar el proceso educativo, porque yo puedo implementar, no sé, 5 o 6 actividades dentro de un mismo espacio didácticas para ver el proceso que quiero y simplemente no llegar a nada porque no hay una intencionalidad. Entonces, para mí es vital tener claro que siempre hay que tener mucho cuidado de no verticalizar los procesos educativos, el tener claro las dimensiones, ¿verdad? Y la intencionalidad con la que yo quiero llegar o acercarme a un contenido y nunca dejar de lado el estar siempre en el repensar de mi praxis, de lo que la teoría y la práctica me van enseñando conforme sigo aplicando los procesos. ¿Cómo un bibliotecólogo, digamos, puede adaptarse o qué consejos más bien le daría usted a una persona bibliotecóloga o a un docente o a cualquier persona que tenga que enseñar, ¿verdad?, diferentes tipos de poblaciones y tal vez solo ha trabajado, por ejemplo, con niños? Ok. Bueno, sí, en la experiencia he trabajado desde sexto de primaria, secundaria, universidad, educación para adultos, contextos de personas muy diferentes. Y creo que lo primordial, insisto, es reconocer quién es la persona que yo tengo al frente. Desde quién es esa persona, desde conocer cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones, quién es su identidad, desde dónde viene. Eso hace para mí un enlace para yo poder conectar con esa persona. Si yo reconozco a la persona que tengo enfrente, no solo por su nombre, sino porque quién es su identidad y su historia, a mí me permite generar procesos más horizontales para poder trabajar con ellos y tener claro también las necesidades de lo que necesitan. Yo vuelvo y le digo, he dado temas que los he tenido que brindar en estas diferentes poblaciones y siempre me ha sido muy factible reconocer quién es la persona que yo tengo enfrente. Porque no lo tengo que pensar desde mi lógica, también tengo que ver desde los ojos de la persona que me está viendo para yo poder generar procesos educativos acorde a las necesidades que estas personas también requieren. Sí, porque, digamos, no vamos a hacer, por ejemplo, una actividad que usamos para personas grandes con niños, porque obviamente, ¿verdad? Para los niños tal vez va a parecer muy aburrido. Entonces, Y claro, y también muchas veces incluso animarse a ciertas cosas. Yo cuando estaba en educación para adultos recuerdo que muchas veces ellos querían jugar porque muchas veces se les privó jugar en su infancia o una infancia muy traumática o una adolescencia muy censurada en muchas cosas y generábamos algunos procesos donde ellos podían darse la oportunidad otra vez de intentar hacer niños y en el espacio de niños tampoco nunca creer que es que, sí, ellos todo lo ignoran. No, hombre, si hay una población que todavía se cuestiona más son los niños porque todavía no han sido víctimas, por decirlo de alguna manera, de esta opresión de la que la sociedad nos dice, usted ya está muy grande para pensar esto, usted no debería decir esto o cuestionarse esto. Entonces yo creo que es aprovechar la identidad de cada uno de ellos, aprovechar las etapas y los momentos y no dar por sentado lo que ellos sienten o quieren preguntar por el simple hecho de decir, yo estoy por encima de ellos. y bueno, ¿qué papel tiene la desinformación? ¿Verdad? Todas este tipo, falsas noticias que vemos por ahí, por internet, por todo. Bueno, definitivamente todo este tema, a ver, el tema de las noticias falsas, aunque ahora se ha popularizado más y claro, se ha dado más, no es algo que solo nos afecte ahora, sí ha habido en muchos momentos también este tipo de problema, pero creo que ahora estamos en el cuestionamiento de cómo lo podemos ya enfrentar de una manera más radical en esa parte. Yo creo que es vital no solo reconocer qué es una noticia falsa o desde dónde se da la información, sino también generar procesos de mediación que permitan también esta alfabetización luego también de la información y decir y cuestionar por qué se está dando, cómo se está dando y cuál es mi rol ético, en qué estoy compartiendo o qué estoy viralizando y desde dónde estoy consultando. Porque no es solo decir, está la noticia falsa, sí, y se está dando esto. No. También hay un rol ético de nuestra parte de ver cómo comenzamos a generar espacios para combatir la desinformación y qué no deberíamos seguir compartiendo y desde qué plataformas deberíamos hacer la denuncia de cómo las mismas están afectando a la sociedad y cuáles son las intenciones de esta desinformación y cómo incluso las mismas podrían socavar
la misma democracia y todo el proceso de la ciudadanía democrática como tal. Y bueno, ya pensando, ¿verdad? Tal vez en una biblioteca que tenga mucha, digamos, mucha información, muchos recursos. ¿Qué pasa cuando esa biblioteca no tiene estrategias pedagógicas para difundirlas? Y ahí yo creo que ahí lo que sería es volver a replantearse la biblioteca, incluso más allá de toda la información que tiene, no solo es el espacio físico, sino es los profesionales que están en ella y la población que atiende. Entonces yo creo que es comenzar a dimensionar y ver desde el espacio, el contexto sociocultural en el cual se encuentra, qué información se necesita para la población, cómo nosotros podemos acercarnos, yo creo, y lo hemos discutido y también lo hemos mencionado un poco desde posturas de la bibliotecología social. Ya no se puede estar esperando que el usuario sea el que siempre llegue, el que siempre pide. El usuario no es incluso un sujeto pasivo que llega nada más para que se le brinde la información. El usuario viene con preguntas, con cuestionamientos, con posicionamientos, y yo creo que nosotros podemos tener todos los recursos y toda la información, que si como profesionales no nos estamos cuestionando dónde estamos posicionados y qué necesidades necesitan, qué hay que suplir desde los cuestionamientos que nos dicen estos usuarios, entonces no estamos haciendo nada más que albergar puro equipo, exacto, porque si el usuario, hay que romper la idea que es un sujeto pasivo, que solo se le deposita el conocimiento para recordar que él tiene sus propios también posicionamientos, es lo que hay que hacer vital para dinamizar la manera en la que se está construyendo el conocimiento y brindando la información dentro de la misma unidad. ¿Y qué concepto de la pedagogía cree que debería conocer, digamos, tener en cuenta sí o sí un estudiante de bibliotecología? Yo creo, y es algo que espero que ir sembrando siempre en cada uno de ustedes, el acercarse más a una pedagogía crítica, a una pedagogía que se posiciona. La pedagogía crítica nos lleva a posicionarnos, a cuestionar, a dialogar y a horizontalizar nuestros procesos con todo un posicionamiento que busca la justicia, la igualdad, y no se queda nada más en decir esta es la manera en la cual se debería enseñar. No, no, no. Nos recuerda el papel que tenemos dentro de la sociedad y qué es lo que deberíamos seguir haciendo para luchar por una mejor sociedad, un mejor país, una mejor construcción democrática, y además lleva a la emancipación, a romper todos esos procesos de opresión en los cuales podríamos estar envueltos. Sí, bueno, como usted dice, ¿verdad? Estamos en un constante cambio y no podemos pretender que como se enseña hoy, se enseñaban hace 10 años, 15 años. Totalmente. Y bueno, para ir finalizando, vamos a realizar una pregunta cierre, que sería, ¿hay alguna experiencia, un estudiante como docente que le haya, digamos, enseñado algo a usted que no olvide? Voy a compartir dos. Una es que tuve docentes increíbles a nivel de secundaria, que recalco que nunca fueron docentes que se quedaron en un contenido, eran maravillosos en lo que me enseñaron a nivel de su contenido, pero siempre ese posicionamiento, ese analizar la realidad fue algo que siempre me marcó de ellos, de ir más allá de lo que ellos tenían que enseñarme, y que también me llevó en su momento a desear ser educador. Y la otra es que sí hubo una práctica que todavía me sigue resignificando mucho, que fue el llevar a los estudiantes de seminario del año anterior a trabajar con los chicos que tenían el CTP de Guararí. Y ese, primero porque había mucho miedo de parte, tal vez los de seminario, de trabajar con una población adolescente, y porque yo quería que se enfrentaran a una realidad y rompieran ese miedo. Y la otra de ver lo bien que mis estudiantes de Guarice se sentían al ver que ellos eran tomados en cuenta para otros procesos de formación. Entonces, generar esas sinergias y esos andamiajes de sacar la universidad del campus y de las aulas es algo que todavía sigo creyendo que hay que seguir haciéndolo más, porque la universidad no puede seguir estando en este domo, en esta burbuja, y debe seguir saliendo más al campo, debe seguir compartiendo más con la sociedad y las diferentes realidades. Yo creo que tanto lo positivo que tuvieron los estudiantes de Biblio como lo que se rescató de los estudiantes de Guararí es algo que a mí me sigue llenando mucho, y que me encantaría seguir creando estos andamiajes para seguir resignificando desde qué se está formando y desde qué podemos hacer ya desde nuestra práctica profesional.
Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Ahora vamos a pasar con la actividad para cerrar. Este es un dado que contiene las emociones de un libro que se llama No dejes que la paloma conduzca un bus, que la pueden conseguir en la misma por si alguien lo quisiera ir a leer. Y bueno, la actividad consiste en que usted va a lanzar el dado, vamos a lanzarlo 3 veces. Por ejemplo, si cae en sorpresa, yo le voy a dar una pregunta que va a ser como un consejo para los estudiantes o las personas, ¿verdad?, que están ahorita en bibliotecología, que, bueno, un consejo, ¿verdad?, de acuerdo a la emoción que salga. Sorprendida. Sería, la bibliotecología tiene muchas áreas que un estudiante puede, ¿verdad?, descubrir. ¿Qué consejo le daría para atreverse a explorar nuevas posibilidades dentro de la profesión? Yo creo que hay una crítica de parte de ustedes mismos de que no quieren reproducir una bibliotecología tradicional, pero creo que ustedes mismos se atan porque solo siguen buscando ejemplos de una bibliotecología tradicional. Entonces yo creo que algo que sí deberían hacer, y uno de mis consejos, porque yo, que soy tal vez externo de ella, me he dado la oportunidad de leer todavía más de la bibliotecología, no solo de acá, sino de otros países, es eso. Creo que deberían indagar más qué se está haciendo, no quedarse solo con lo que se hace en Costa Rica, sino buscar también qué se está hablando en otras latitudes y apostar a algo diferente y no creer entonces o verlo ya desde un punto de vista más epistemológico, desde donde podrían llegar desde una bibliotecología social que rompa las bases de la bibliotecología tradicional que muchas veces los ata. Listo, entonces puede volver a lanzar. Ahora lo voy a tirar aquí mejor. Asustado. Bueno, entonces si un estudiante tiene miedo de no estar preparado para los cambios, ¿verdad?, que vienen en la bibliotecología, como la tecnología y la inteligencia artificial, ahora que lo mencionaba, ¿qué consejo le daría? Es válido tener miedo, siempre va a ser válido tener miedo, pero aquí lo que no hay que hacer es que ese miedo lo aprisione, lo ate y no se dé la oportunidad de explorar. Más bien, lo que debería aprovechar y cuestionarse es decir, ok, ¿qué es lo que me genera miedo desde lo que desconozco? Y cómo podría entonces aprovechar estas nuevas oportunidades que van a venir o estos nuevos nichos desde lo que voy indagando antes también de que otros lo estén realizando. Entonces, es más bien afrontar ese miedo de indagar más en la construcción de nuevos nichos profesionales y no que ese miedo lo ate a buscar nuevas formas de crecer. Listo, entonces lanzamos la última vez. Triste. Cuando un estudiante se sienta frustrado, desanimado o piense que no está avanzando, ¿qué consejo le daría, verdad, para continuar en su camino en la carrera? Yo creo que hay que tener claro y no es una emoción que hay que dejar de lado. Siempre va a haber momentos en los que nos sintamos tristes, no solo en la formación inicial, ¿verdad?, sino también ya en la vida profesional, pero creo que uno es muy válido reconocer que tenemos el derecho a sentirnos tristes, pero también es muy válido buscar nuestras redes de apoyo y ver qué tal vez hemos estado haciendo mal o podemos mejorar para ir avanzando y mejorar tal vez los aspectos que queremos desarrollar de otra manera que no veníamos logrando anteriormente. Bueno, eso sería todo por hoy. Agradecer a Mauricio que está Muchas aquí, de gracias. verdad, muchas gracias por acompañarnos y compartir todas sus experiencias. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, por este espacio que creo que también es un espacio de mucha formación porque aglutina también y nos permite ver muchas reflexiones, no solo desde los profesionales de bibliotecología que ya han estado en este podcast, sino también desde otros profesionales que también suma desde las experiencias y creo que siempre es vital seguir dialogando, reflexionando y este podcast es una manera de seguir cuestionando y viendo que deberíamos seguir creciendo como profesionales, tanto en la formación como ustedes ya en el ejercicio de la de ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un nuevo episodio. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional.